¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 0-1 ante el Cacereño, los 16avos de la Copa del Rey, en un partido terrible, un auténtico tostón que hemos vivido en Cáceres y en el que claramente ha sido, obviamente, el peor partido de la temporada del Real Madrid. Solo una jugada a destacar, la del golazo de Rodrigo Goes, que sacó todo su destello de calidad en la única jugada de talento innato del Real Madrid, que ha sido mediante una jugada individual en el minuto 69. Todo lo demás ha sido claramente desconexo. E incluso tengo que decir que el cacereño, más allá de intensidad, carácter, ganas, achuchar y estresar en la presión al Real Madrid, creo que no ha hecho tampoco un gran partido, ¿no? Normal, teniendo en cuenta las limitaciones que tenían. Pero a todo esto, lo que desde luego, y lo voy a decir así, más ha limitado el partido ha sido el lamentable terreno de juego en el cual se ha disputado este partido. Yo entiendo que es un equipo humilde, modesto, con pocos recursos, pero para mí ha sido un peligro para los dos equipos tal y como estaba el césped. Y yo he visto con el Real Madrid Castilla partidos de la primera RIF y he visto partidos con campos en malas condiciones, pero también otros campos de equipos de similar condición al cacereño que tienen el campo en muchas mejores condiciones. Por lo tanto, no me vale porque yo he consumido primera RIF, el grupo del Castilla, y he visto campos en mejores condiciones que el del cacereño. O sea que, en ese sentido hay que decir que lamentable la situación del terreno de juego. A partir de ahí lo dicho, colectivamente el Real Madrid muy mal, ha perdido muchos balones, ha hecho muchísimas faltas, ha tenido una muy mala frecuencia de robo tras pérdida y muchos jugadores en un estado individual realmente triste, ¿no? Y con pocas ganas, poco corazón he visto yo en el Real Madrid, que ha querido sacar con la ley del mínimo esfuerzo. Hay que decir que le ha servido 0-1 para casa y hemos cumplido con el expediente, porque lo que es la segunda unidad y otros jugadores absolutamente residuales no han dado sensación de dar un paso al frente. Ninguno de ellos, de verdad, no destacaría de manera relevante a ninguno de los jugadores que hoy han competido con la camiseta del Real Madrid, exceptuando a Rodrigo por ese auténtico golazo, algún detalle muy pequeño de Asensio, de Ceballos bueno pero sobre todo muy malo, ha tenido mucho protagonismo en lo bueno pero muy malo también. Tchouaméni, por ejemplo, ha estado muy mal, fatal, ha combinado muy mal con Camavinga. Camavinga de pivote de nuevo mucho mejor, en la segunda parte ha trasladado bien el balón y ha hecho algunas acciones interesantes, para mí de lo más regular y constante en positivo del Real Madrid en el partido, cuando ha jugado en la que a día de hoy es su posición, aunque él de naturaleza interior va a terminar jugando muy bien de interior porque tiene muchísimo fútbol, pero el Madrid a nivel de pie ha estado fatal, normal por el terreno de juego, ¿no? Creo que todo al final lo pasas a la génesis de todo, que es que el campo daba pena, absolutamente pena. Pero aún así creo que no debe justificar todo el partido el terreno de juego. No creo que sea la única excusa que haga que el Real Madrid haya jugado tan mal en el día de hoy. Creo que con un poquito de aquello, un poquito de esto y del otro, sabía que podían sacar el partido perfectamente. También hay que decir que Lunin prácticamente no ha tenido que trabajar y que ha sido un partido de acierto. En el momento que el Madrid acertara y marcara, yo tenía claro que se iba a llevar el encuentro. Tampoco he visto al cacereño con una gran capacidad de respuesta. Y lo peor del día de hoy es, aparte del, por supuesto lo voy a decir, lamentable partido de nuevo de Eden Hazard con la camiseta del Real Madrid, que para mí ha sido de los peores jugadores del Real Madrid. Lo peor ha sido la lesión de Odriozola, que para un partido que juega va y se lesiona al pobre, esperemos que no sea nada grave, y que los chavales cuando entraron jugaron pocos minutos y en una situación donde no le llegaban balones productivos para poder generar juego. Álvaro Rodríguez salió pues 10 minutos antes que Arribas sobre el 80 entró y no pudo ni tocar el balón. O sea que es un partido en el cual, pues a lo mejor Ancelotti dijo, pues no voy a sacarles porque desde el principio, porque es que tampoco creo que vayamos a hacer un gran partido. No lo sé, fuera coñas, no lo sé. Pero la verdad es que el partido no era propicio para que ningún jugador con buen pie pudiera hacer grandes cosas. Insisto, solo ha habido la jugada de Rodrigo y luego una buena jugada de Asensio también, que ha tirado al muñeco. Es lo único que ha hecho el Real Madrid edificante en la segunda parte a nivel ofensivo. Todo lo demás plano, pérdidas de balón, incapacidad para presionar bien, para ordenar su juego ante un equipo tremendamente menor como es el cacereño. El Real Madrid ha estado absolutamente expectante y como un espectador por momentos, viendo como el cacereño era capaz de robar el balón en campo propio. O sea que partido para mí muy triste el Real Madrid. Nos quedamos con lo evidente de Perogrullo, ganar, pasar a la siguiente fase. Yo tenía bastante claro que el Madrid no iba a hacer hoy un gran partido, pero ha sido el peor partido de la temporada y llevaba mucho tiempo sin ver jugar tan mal al Real Madrid. No hay más que decir, yo esto
voy a hacer borrón y cuenta nueva, pensar en los octavos de final, pensar en el siguiente partido de Liga, lo voy a intentar justificar, entender dentro de un calendario terrorífico que va a tener el Real Madrid, un equipo que va a graduar sus esfuerzos, lo voy a intentar comprender ahí y que a partir de ahí el equipo responda con buenos partidos en compromisos de más exigencia. Quiero entenderlo así, voy a ser optimista, voy a entenderlo de esa manera, pero esos jugadores secundarios que podían dar un paso al frente, a mí no me han demostrado absolutamente nada, ni Ceballos, ni Hazard, ni Lucas, ni Nacho, ni nadie, ¿no? Realmente nadie creo que haya dado un paso interesante en el partido de hoy y los chavales no han tenido tampoco una situación positiva para poder navegar con viento a favor, que es lo que requiere un chaval quizás en este perfil de partidos, ¿no? O sea que con eso me quedo. La verdad es que no voy a alargar mucho más el vídeo porque ha sido un peñazo de partido y creo que no merece que alargue más este análisis porque el partido ha sido 1-0. Rodrigo, gracias y chao, chao. A pensar en otra cosa y ya está. Me gustaría vuestro comentario al respecto del partido. Si os ha parecido algo lamentable como a mí, triste. A mí me ha parecido un partido paupérrimo en lo futbolístico. A nivel estético me ha parecido un muy mal partido el Real Madrid, pero a lo mejor a vosotros os ha parecido justificado todo, os ha parecido bien, o lo que sea. En fin, yo creo que más o menos todos seriamente vamos a estar de acuerdo en que el Madrid ha jugado un mal partido y que ha sacado el partido porque tiene más calidad que el Cáceres y punto y final. El cacereño, perdón. Dejadme vuestro comentario, chicos. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.